la clase de hoy, que como bien les venía diciendo, se va a dividir en dos partes. La primera parte es el encelado. Eh, ¿Cómo podemos definir al encelado? La realidad es que antes de la charla googleé encelado, a ver qué pudiera llegar a aparecer para construir una definición un poco más profesional. La realidad es que no hay nada, no hay una definición, así que bueno, medio como que la formulé en base a informalidades, ¿no? Definiéndola quizás como el conjunto de técnicas o de procedimientos que podemos desarrollar en nuestro aviario de manera tal de incentivar a los canarios o a las aves a que entren en celo. Eh, Básicamente es eso, no hay mucho más. Lógicamente se entiende por entrar en celo a que se desarrollen los órganos reproductivos, tanto de machos como de hembras, para que puedan reproducirse. ¿Sí? Piensen que eh, las aves tienen un sistema de reproducción no muy desarrollado, e incluso no está activado todo el año, ¿sí? Porque biológicamente las aves necesitan poco peso para poder desplazarse en el aire, volar básicamente, y esta es una de las adaptaciones propias de las aves, ¿no? Que no están permanentemente en época de celo, no se pueden reproducir en cualquier momento, no hay fecundación, no hay puesta de huevos, no hay pise, no hay copulación durante todo el año, sino que los órganos se reproducen en un cierto periodo del año, eh, de manera tal, se activan, por así decirlo, de manera tal de que la reproducción sea justamente en esa época. Y este periodo de celo está muy relacionado con el ciclo, ¿no? El ciclo que ya hemos visto en nuestro curso de cría y de manejo de aves. Es el ciclo básico del canario, por así decirlo, que se divide en tres grandes etapas: la cría, el replume y el reposo. Eh, estos tres periodos están muy relacionados a dos factores fundamentales, que son la luz y la temperatura. El canario o el ave no está en su jaulita relojeando nuestro celular o un almanaque que pudiéramos llegar a tener ahí cerca para saber en qué época del año estamos, sino que su ciclo se basa fundamentalmente en estos dos aspectos que les acabo de mencionar: la luz y la temperatura. En base a la luz y a la temperatura que el ave posea, la misma va a adaptarse a la misma y va a entrar en el proceso que corresponde de acuerdo a esta luz o a la temperatura que exista en el criadero. La cría se asocia a una cierta cantidad de luz y de temperatura, el replume de igual forma y el reposo de igual forma también. La cría está asociada biológicamente, por así decirlo, a la primavera, ¿sí? A los momentos en los que el día comienza a hacerse más largo, a las temperaturas en las que empieza a acalorarse el clima, ¿sí? Sin llegar a las temperaturas extremas, ¿sí? Saliendo del frío y empezando a entrar en una estabilidad de temperatura agradable sin picos ni de frío ni de calor. El replume o la muda es el proceso en el cual las aves cambian todo su plumaje y está asociado a los picos máximos de calor, ¿sí? Y al decrecimiento de la cantidad de horas luz, ¿sí? Es decir, lo contrario a lo que es la cría respecto a la cantidad de horas luz, ¿sí? La cría comienza, o sea, el ave empieza a alzarse, a encelarse cuando comienza el crecimiento de las horas luz, y el replume se da en la inversa, ¿no? Cuando este proceso empieza a darse al revés, ¿sí? Que la cantidad de horas luz diarias empieza a decrecer y se asocia también al periodo de máximas temperaturas, ¿sí? Es decir, el verano. Y por último tenemos el reposo, que se da básicamente ya cuando pasa el calor y termina el replume, ¿no? Empiezan las temporadas de frío y nos encontramos con la carga mínima de luz, ¿no? Cuando menos luz hay. Es decir, que como ven, cada parte del ciclo, la cría, el replume y el reposo, están asociados a temperaturas y
a una carga de luz determinada. Cuando esos factores se presentan en el criadero de forma natural o artificial, el ave, lógicamente, va a ir atravesando todos estos procesos. Tenemos que considerar dos fechas muy importantes a la hora de evaluar el ciclo del ave, del canario, que son el 21 de junio y el 21 de diciembre. Cabe aclarar que esto está muy asociado a Buenos Aires, ¿no? Porque lo vi por ahí a Fernando Díaz Maidana, que en Puerto Santa Cruz, bueno, esto puede cambiar un poco, ¿no? Porque está considerablemente más al sur, pero en lo que es Buenos Aires, que es la mayoría de los que estamos aquí presentes, el 21 de junio es el día más corto del año, en el cual no vamos a tener más de aproximadamente 10 horas de luz natural. Por el contrario, el día más largo del año es el 21 de diciembre, en el que estamos cerca de alcanzar 15 horas de luz natural, como para que tomen un poco de referencia, ¿no? Fíjense, el 21 de junio estamos entrando en invierno, lógicamente, es el primer día del invierno, y es el día más corto del año, ¿no? Es la clave del reposo, ¿no? Es el momento donde el pájaro está en reposo, no está ni replumando, ni cerca tampoco de empezar a criar, ¿no? Pero a pesar de eso, ahí empiezan a alargarse los días. Y lógicamente, cuanto más se va acercando a una cantidad de horas que ahora a continuación vamos a hablar, el ave empieza a entrar en celo, ¿no? Cuando ya nos empezamos a acercar más a la primavera. Por el contrario, 21 de diciembre, ya estamos en verano, ¿sí? Empiezan los picos de calor, a veces empiezan antes, empiezan los picos de calor y los picos de cantidad de horas luz, ¿no? Entonces, este es el momento en el cual se incentiva, o el pájaro biológicamente está incentivado a entrar en época de replume, ¿sí? En muda. Así que bueno, estas son dos fechas importantes a tener en mente, conociendo quizás la cantidad de horas objetivo que queremos lograr. Porque, ¿qué pasa? El ave mayormente entra en celo al alcanzar entre 13 y 14 horas de luz natural, ¿no? Lógicamente. ¿Qué sucede? Si nosotros dejamos que el ave entre en celo de forma biológica y dejamos todo esto librado a la luz natural, posiblemente la cría se acorte demasiado, por lo menos para lo que es Buenos Aires y alrededores, ¿no? O la mayor parte de nuestro país. ¿Por qué? Porque esas 13, 14 horas se van a alcanzar justamente en primavera o avanzada la primavera, ¿no? Entonces vamos a tener 2, 3 meses de cría nada más. Entonces, un poco eso de los que les mencionaba al principio, ¿no? Que es el encelado, bueno, el conjunto de técnicas que desarrollamos, bueno, esta es una de las técnicas, ¿no? Una técnica artificial para modificar un poco la cronología, la condición biológica del entrado en celo, de manera tal de poder prolongar un poco más la etapa de cría y que sea un poco más larga, ¿no? Intentando que la misma no comience en fines de septiembre, sino quizás relativamente más temprano, mediados de agosto, fines de agosto, primeros días de septiembre. Medio que de esta manera ganamos al menos un mes, quizás es una postura más que podemos desarrollar. Aquí es donde está uno de los aspectos más importantes del encelado, ¿no? Estas técnicas artificiales que podemos desarrollar para mejorar la productividad de nuestro aviario. Básicamente, vamos a ganar un mes y medio de cría. Como bien les decía, las horas objetivo pueden rondar las 13, 14 horas. Y lógicamente, a esta altura del año, estamos muy lejos de lograrlas. Entonces, lo que solemos hacer es, de manera artificial y con luz artificial, comenzamos a prolongar nuestros días para lograr esas 13 horas antes y no en septiembre. Lógicamente, como bien les dije, vamos a utilizar luz artificial y vamos a intentar que la luz artificial sea acorde. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente vamos a buscar cantidad de horas luz, sino que también vamos a buscar
calidad de luz, no sea en un ambiente grande un simple foquito, sino que la luz artificial que generemos simule un criadero que se encuentre de día, a plena luz del sol, ¿no? Entonces, no solamente vamos a buscar cantidad de horas luz, sino que también vamos a buscar cantidad de luz y calidad de luz, ¿sí? Es decir, que entremos y que parezca que el criadero está de día. Básicamente eso. Algo importante es cómo desarrollar o cómo implementar esta prolongación de los días. ¿Por qué? Porque lo que se aconseja es este crecimiento, esta prolongación de días, ir haciéndolo de forma gradual, porque todo cambio brusco que desarrollemos en nuestros aviarios puede implicar que los pájaros se vayan a replume, ¿sí? ¿Por qué? Por estrés. Toda situación de estrés puede derivar en mudas o replumes atípicos y lógicamente si nosotros rápidamente cambiamos de 10 horas luz a 14 de un día para el otro, 4 horas de prolongación de día de un día para el otro puede llegar a acarrear estrés en las aves y por consecuencia que las mismas se vayan a replume. Con lo cual, esta prolongación diaria vamos a buscar que sea de forma gradual. ¿Cómo implementar esta gradualidad en la incrementación de horas luz? Bueno, cada cual lo va a ir adaptando a sus propias posibilidades. Primero, ¿cuánto lo vamos alargando? Hay algunos que lo hacen por semana, hay otros que lo hacen por día. 5 minutos por día, 3 minutos por día, 15 minutos por semana, media hora por semana. Medio como que cada cual lo va adaptando a sus propias posibilidades. Yo particularmente todos los días voy agregando un poquito de unos minutos más de luz. Un poco responde al propio aviario, ¿no? A la situación de cada uno. Quizás hay algunos que quieran comenzar mediados de agosto, quizás hay otros que quieren comenzar a principios de septiembre. Entonces, un poco es ir calculando, pensando que la cría arranque en aproximadamente 13 horas y media, y de ahí hacer un cálculo, de ahí hacia atrás, de cuánto tenemos que incrementar, cuántas horas tenemos que incrementar para llegar a ese objetivo, ¿sí? Entonces, bueno, es sentarse con un almanaque y una calculadora e ir haciendo cuentas de cuántos minutos por día tenemos que ir agregando o por semana tenemos que ir agregando para lograr nuestro objetivo. Otro aspecto a detallar en esta prolongación de horas luz es en qué momento las vamos a prolongar, si la prolongamos a la mañana o las prolongamos a la tarde o un poquito a la mañana y un poquito a la tarde. Y eso también va a responder mucho a cada uno de ustedes, a en qué momento le podemos dedicar más tiempo al criadero. Por ejemplo, hay gente que se va a trabajar no sé, a las 7 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche. Entonces, a ese tipo de personas se les aconseja prolongar el día a la mañana, que va a ser el momento en el que le puedan dedicar más tiempo a las aves. Entonces, quizás el día arranca a las 5 de la mañana y ustedes se levantan a las 5 y media y ya las aves están amanecidas, ¿no? Y tienen 1 hora y media de luz para dar pastón, sacar huevos, etcétera, 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 revisar nidos, todo lo que quieran desarrollar dentro del aviario. Por el contrario, hay gente que se va muy, muy temprano del trabajo y vuelve quizás a un horario 6 de la tarde, entonces a ese tipo de personas se les recomienda alargar el día a la noche, ¿no? De manera tal de llegar a las 6 de la tarde de la casa y tener, no sé, 2 horas, 3 horas de luz extra para ir atendiendo a las aves y revisando nidos, huevos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué forma prolongan el día? Es decir, si a la mañana o a la tarde, queda a la comodidad de cada uno de ustedes. Y algo importante en cuanto a alargar sí, a prolongar los días es una herramienta casi fundamental que son los atenuadores de luz y los timers. Los timers, ¿por qué? Porque básicamente la luz se va a prender automáticamente sin que nosotros estemos.
Entonces eso nos facilita mucho y le da una cierta regularidad al criadero, de si un día me quedé dormido, de si un día volví tarde del trabajo, de si es domingo y no me quiero levantar temprano, etcétera, etcétera, etcétera. Los timers nos van a permitir dar una cierta automatización a lo que es la luz. Y los atenuadores son buenos porque permiten que la luz no se prenda y se apague bruscamente, sino que los atenuadores lo que hacen es dar un efecto amanecer-anochecer de forma gradual. Esto es importante por sobre todo si alargamos el día a la noche, de manera tal de darle tiempo a las hembras que el día se vaya apagando de a poquito, ¿sí? Que la luz vaya restando de a poquito y darle tiempo a la hembra de que se acomode, de que termine de embuchar a sus pichones, de que vaya al nido, de que incube, etcétera, etcétera, etcétera. Porque uno de los errores más comunes que solemos escuchar está relacionado con esto, ¿no? Se apagan las luces bruscamente y hay hembras que quedan fuera del nido con una postura de huevos o con pichones chiquitos y lógicamente toda una noche de huevos sin ser incubados, pichones sin ser calentados, la nidada se pierde por totalidad, ¿no? Entonces el efecto de atenuación lo que hace también es incentivar a la hembra a que vaya y se eche en el nido. Algo importante es encelar por separado. ¿Qué quiere decir esto? Mayormente se intenta encelar primero a los machos y después a las hembras. ¿Por qué? Porque la hembra mayormente entra en celo con mayor rapidez y facilidad que el macho. Y eso pudiera llegar a ser un gran problema porque las hembras van a empezar a poner huevos, van a empezar a incubar, se van a empezar a arrancar las plumas, etcétera, 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 y los machos no van a estar preparados. Entonces, las hembras van a empezar a tener un desgaste de cara a lo que va a ser el proceso de cría, ¿no? Va a poner huevos, se va a descalcificar, le va a arrancar las plumas a su compañero, al macho, a quien sea. Eh, y esto, lógicamente, nos va a repercutir negativamente de cara a lo que va a ser todo el proceso de cría. En cambio, si sucede lo contrario, que es el macho el primero en que entra el celo, el macho no va a tener ningún tipo de desgaste, porque el macho no tiene que poner huevo, no le va a arrancar las plumas a los otros machos para hacer nido. Todo ese desgaste que pudiera llegar a producirse en la hembra, en el macho no va a ocurrir. Entonces, nuestro objetivo siempre es intentar que los machos estén preparados primero para recibir a las hembras, por así decirlo. Una vez que las hembras entren en celo, ya tenemos todo nuestro equipo de machos listo para desarrollar la cría. Otro aspecto importante, más allá de la luz, es los suplementos. Y algo que no está, que es la temperatura. Los suplementos refiere a la utilización de productos que pudieran llegar a incentivar más aún lo que es la postura, ¿no? Los complejos vitamínicos son uno de los más utilizados porque, bueno, si bien no siempre son complejos vitamínicos específicos para el alzamiento, son complejos vitamínicos comunes y corrientes que colaboran en el bienestar general del ave y el bienestar general del ave incentiva a entrar en celo, ¿no? Después también hay complejos como la vitamina E, suplementos en base a zinc y selenio que también colaboran en lo que es la fertilidad y el incentivo a que las aves entren en celo. Cualquiera de estos productos pueden ser conseguidos comercialmente, son productos específicos para aves y cada uno de ellos en su envase dice cómo suministrarlo. Si hay vitamina E en polvo, hay líquida, hay complejos en base a zinc y selenio, mayormente son en polvo que se agregan en el pastón. Hay complejos vitamínicos tipo Fertivit, tipo reproductor, tipo promotor L. La mayoría de ellos son apetecibles, son de buena calidad y pueden ser utilizados. Ninguno de ellos es mágico, ¿sí? Hay muchos factores entrelazados y todos tienen que darse justamente para que el ave entre al celo. Y la temperatura es un factor también importante
eh, porque bueno, lógicamente días de mucho frío como los que estamos teniendo ahora pueden llegar a repercutir negativamente en el entrencelo. Entonces, una vez que nosotros decidimos empezar en el proceso de encelado y demás, no digo de colocar una estufa permanente, pero mínimamente tratar de estabilizar un poco, sobre todo los días de menor temperatura, ¿no? Los días que estamos teniendo a veces días de grados bajo cero, ¿no? Entonces, si pudiéramos estabilizar un poco eso, incentivaría aún más el proceso de encelado. Antes de dejar de grabar, los facus, si quieren meter algún bocadillo. No, por ahí sí pensaba yo, ¿no? Si estirar a la mañana el día y se arranca en agosto, o días muy frescos en esa primera mañana, colaborar también con un poquito de estufa, cuando las madres salen desesperadas a buscar para embuchar, si los pichones son muy chiquitos, esa media hora, 40 minutos que ella tarda, a veces los castiga un poquito si son muy chiquitos. Por ahí eso nomás para, como un refuercito en agosto, ¿no? Los primeros días de septiembre. Perfecto, perfecto, Facu, gracias. ¿Puedo contar? Sí, Algo que habló Facu en el curso de cría, y es que también favorece mucho la subida de alimento, que el animal cuando siente que tiene más alimento, siente que es la época de cría. bien. Aumentar los niveles de proteína. ¿Alguno de Claro. los dos, Facu, quiere hacer foco en eso? ¿Se anima? No, sí, eso, la naturaleza, más allá de las horas de luz, que mandan un poco más que la temperatura en sí para las aves, el alimento a disposición es clave, ¿no? Si nosotros, aparte para ir presentando lo que van a usar ellas para embuchar durante toda la cría, ¿no? Para ir dándoles para que reconozcan, podemos poner huevo, un aporte de kale, brócoli, todo lo que le suba la proteína al pastón, por ahí no todos los días, pero 2, 3 veces por semana, bueno. Eh, Tienen que ganar reservas también, es una etapa clave. Todo lo que es calcio, todo lo que es promotores, tanto para machos como para hembras, no es una semana antes. Hay que empezar 45 días, 60 días antes de la cría. Ya tendríamos que estar encarando el tema. Si queremos criar en mitad de agosto, mitad de septiembre, digamos, en ese mes arrancar. Pero la alimentación es fundamental. Eh, todo ser vivo tiene que estar bien nutrido para decidir dejar descendencia, ¿no? Si no, es un tema defensivo de todas las especies. Si no hay recursos, se protegen los progenitores, ¿no? Con la abundancia viene el incentivo de la procreación. Huevo duro, básicamente, ¿no? Bien, gracias, Facu. Bueno, voy a dejar de grabar.